Ya se abre la sesión. El señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a la comisión. Oficio del fiscal nacional económico, señor Ricardo Riesco, por el cual se excusa de asistir a la sesión de mañana, martes, para referirse a eventuales denuncias que la Fiscalía haya recibido en relación con alzas sostenidas de los precios de productos de primera necesidad, debido a que, según lo establecido en el artículo 39, letra A del Decreto Ley 211, la existencia de eventuales denuncias o investigaciones sobre la materia tienen el carácter reservado. Manifiesta asimismo la voluntad de siempre participar y colaborar con la comisión. Carta de la gerente de la Asociación de Supermercados, señora Catalina Mertz, quien se excusa de asistir a la sesión de mañana, martes, e indica que, de conformidad con la normativa de resguardo de la libre competencia y según la guía de la Fiscalía Nacional Económica, Asociaciones Gremiales y Libre Competencia, entre comillas, de 2011, los gremios empresariales no podemos recabar información comercial de parte de nuestros asociados, entre la cual se encuentran las políticas de fijación de precios de esos productos, por lo que ASACH no cuenta con información ni puede solicitarla a sus asociados para recabar antecedentes específicos sobre la materia. No obstante lo anterior, remite antecedentes generales sobre la alza de precios de productos que se han observado en nuestro país y que obedecería a una realidad mundial. Solicitud del director ejecutivo de Finte Chile, señor Ángel Sierra, para exponer ante la Comisión sobre el proyecto de ley originado en moción referido al que fija tasas de intercambio máximas a ser cobrado. Boletín 13.654-03. Esa es toda la cuenta, don Jaime, el señor presidente. Gracias, señor secretario. En relación al tercer punto, envíen una nota al señor Ángel Sierra diciendo que ya terminamos el tiempo de escucha y que nos haga llegar sus antecedentes, por favor, Álvaro. Ya, acordado. Ya. Muy bien. Hoy día nos corresponde recibir al Contralor para abordar la situación de la investigación que se hizo sobre sobreprecios de las cajas de alimentos. Pero antes de eso, quiero solicitar dos acuerdos de la comisión. Uno, el primero dice relación a las mociones de los integrantes de la comisión. Yo todo el fin de semana estuve leyendo una por una las mociones parlamentarias y les quiero proponer lo siguiente: que todas las que tienen que ver con la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, las refundamos, todas, pidamos la autorización a la sala, son como 30, más o menos, y empezamos a ver la ley del consumidor una por una a través de las mociones, porque empezar a verlas una por una es infinito. Mejor las refundimos todas, pedimos autorización para refundirlas y las comenzamos a ver viendo la ley del consumidor y ahí vamos viendo acaso la integramos o no la integramos. ¿Les parece? Perfecto. ¿Ya? Y ahí entran casi todas. Entonces, acordado. Segundo, nos llegó una respuesta de parte del Ministerio de Salud en relación a una consulta que nosotros le hicimos en relación a los centros de eventos y las medidas que se estaban tomando. Y de verdad la respuesta que nos hicieron llegar es absurda, es vergonzosa. Nos mandaron la estrategia gradual del paso a paso, es decir, como si no la conociéramos. ¿Ah? En vez de darnos una explicación. Entonces, yo sé que hay otros parlamentarios que tienen inquietudes sobre otras actividades, entonces les propongo que para la próxima sesión, que vendría siendo el próximo lunes o martes, invitemos al ministro de Salud y al ministro de Economía para que nos expliquen bien esta estrategia en relación a los distintos emprendimientos que hay en el país, que nadie entiende, porque ahora se dio autorización a la iglesia para funcionar, entonces uno dice, bueno, ¿por qué a las iglesias sí y a otras actividades productivas no? Entonces, que nos expliquen el sentido de las decisiones que se toman. Presidente, una consulta. Diputado Miguel Peñao primero que me dio la palabra, pero yo sé que Miguel es muy caballero, así que tiene la palabra usted, Sofía. Oiga, presidente, como vamos a citar a los dos ministros, sería interesante también si podemos colocarnos de acuerdo en algún momento de hacer algunas solicitudes como lo que conversábamos recién,
de repente el tema del deporte, el tema Sí, de las actividades, que como también nosotros le hagamos una solicitud a estos ministros. sí, me parece bien decir para que Álvaro cuando haga la citación les diga que particularmente centrada en los centros de eventos, en las Sí, actividades deporte, deportivas, comercio. comercio, para que Perfecto. especificados y vengan preparados para eso. ¿Les Gracias. parece entonces? Miguel Bellado tiene la palabra ahora. Gracias, presidente. Sí, sí, el tema, que vengan preparados a lo siguiente, porque, claro, en un supermercado hay más de 20 personas, ¿cierto? De acuerdo a metros cuadrados. Eh, en el comercio, o sea, en las iglesias autorizaron 20 afuera, 10 adentro, etcétera. ¿Y por qué no sucede lo mismo con el comercio? Si de cuando pasa lo mismo, ¿verdad? Deberían colocar al comercio como algo esencial, así como colocaron los supermercados también, porque existen grandes tiendas de comercio que no son esenciales, como ferreterías en algunos grandes locales, que claro, están haciendo un pingo de negocio durante Así es, todo el tema, digamos, y los pequeños comerciantes que venden están lo mismo asociados. no pueden abrir. Así es. Está bien, entonces, Presidente, ¿habría acuerdo presidente, para citar a ambos ministros para, no sé, algunos parlamentarios me habían solicitado que paráramos de funcionar los días lunes, hoy día estamos a 15, podría ser el 22, y si no, el martes 23. ¿cómo? ¿Para el 23? Al lunes 22. Ah, para el lunes 22. ¿Estos días, Alejandro, el 22? ¿Lunes 22 o el martes 23? Martes 23, por favor. ¿Prefiere? Dejémoslo para el martes 23. El martes mejor. El martes, ya. Acordado Presidente, entonces para el martes 23 a los ministros de Economía y de Salud, Álvaro. presidente, ¿le puedo precisar algo para que después no Sí, tengamos todo lo problemas? que quiera precisarme. Como estamos invitando ministros, es para que expongan respecto de si hay alguna uniformidad de criterio respecto a la estrategia de funcionamiento de estas actividades, ¿cierto? En pandemia. Esa Sí. es más o menos la idea. Claro, ¿cuáles son los criterios que se están tomando? Porque no se Para condice, particularmente centrada en los centros de eventos, en las actividades deportivas, el comercio minorista. ¿Ya? Presidente, Sí, Alejandro tiene la palabra. sí, no, lo que dice usted es muy relevante y dentro de la situación, más allá, claro, como de este reporte, es también que quienes somos diputados, no solo de Santiago, sino de las regiones, también le comentemos al ministro muchas de las cosas que están pasando y que no nos han dado respuestas lamentablemente con oficios que hemos enviado de acá. O sea, por ejemplo, lo de la extensión de los 2 horas de permiso, se nos contesta, ok, lo vamos a informar en la mesa. Lo que está pasando con el mundo del turismo, no vemos proyectos que ingresen, por ejemplo, a la subsecretaría, no vemos qué es lo que está pasando. Entonces sería bueno también que ellos vengan para escuchar, porque lo que uno intuye es que no hay coordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. Porque yo aquí, Así es. incluso en la región, escucho que el Ministerio de Salud dice algo y a la media hora está el Ceremi de Economía junto con los restaurantes tocándole la espalda y diciéndole, pucha, lo siento mucho, pero no más que eso. Entonces, yo creo que sería bueno en ese sentido la situación de poder escuchar a ambos y que existe una coordinación. Ok, Eso, muy presidente. bien. Entonces, acordado para el martes 23, 23. ministro de Economía y de Salud. Y Álvaro, escuchó bien refundir todas las mociones que Sí, tienen sí. que ver y vamos a solicitar la autorización de la sala para mañana. ¿Ya? Sí, mañana le pedimos que lo refundan. Sí, perfecto. Ya, acordado. Muy bien. Entonces hagamos ingresar al señor Contralor, por favor. ¿Ingresó el señor Contralor? Ahí está entrando, presidente. Ya, Raúl Soto, Jimena Contreras. no lo veo. Lo vamos a hacer entrar con los asesores, presidente. ¿Ah? Ya, muy bien. Entró Jimena, la saludamos a Jimena Contreras. Saludamos al diputado Raúl Soto. El ¿Quién más diputado está? Giorgio Jackson también está. Muy bien. Señor Bermúdez, gusto de saludarlo. Gracias por participar en nuestra comisión.
como muy bien usted sabe, surgió al interior de nuestra comisión una inquietud que dice relación en cuanto a la investigación que hicieron ustedes y que arrojó un sobreprecio en las cajas de alimentos. Entonces, nos gustaría que nos pudiera ilustrar sobre esa investigación y cuáles van a ser los cursos de acción que va a desarrollar la Contraloría a raíz de estos sobreprecios. Así que le reitero la bienvenida, señor Jorge Bermúdez. Gracias por estar aquí en la comisión y le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y por su intermedio también aprovecho de saludar a los demás integrantes de la comisión y a quienes acompañan en esta sesión. Señor presidente, si se me permite, me gustaría poder compartir una presentación que también hicimos llegar a la comisión. Así es que voy a usar. Espere. Álvaro la va a subir para que la podamos. No, sí, él la tiene que subir, el señor Contralor. Ahí ya está. No sé si, la tenemos a la vista, ya sé. Perfecto, muchas gracias. Bien, gracias, presidente. Esta presentación tiene dos partes, una muy breve que podríamos decir que es dar cuenta de estratégicamente qué es lo que está haciendo y qué ha hecho la Contraloría en materia de fiscalización a propósito del COVID y en particular respecto del programa de Alimentos para Chile, y luego ya específicamente a lo que usted acaba de señalar, presidente, que es obviamente lo que estamos haciendo, lo que se hizo y los cursos de acción, como usted decía, a propósito del programa de Alimentos para Chile. Lo primero que quisiera decir desde este punto de vista un poco más general es que desde el inicio de la pandemia, como aparece allí, la imagen que ustedes ven es una imagen de la página web de la Contraloría. Si uno despliega la web de Contraloría, es decir, www.contraloría.cl, lo que se aparece es este banner donde usted puede ver toda la información relevante que pasa por la Contraloría relacionada con COVID-19. Y a eso me refiero, y con esto quiero hacer referencia a todos los actos que son objeto de toma de razón, por ejemplo, todas las acciones de fiscalización que se han realizado o que se están ejecutando, todos los decretos de modificación presupuestaria que se han cursado, que no han sido pocos, y obviamente alguna otra información que puede ser importante para la administración del Estado, incluso para la ciudadanía. Por ejemplo, todos los dictámenes que dicen relación con cómo se ha tenido que ir adaptando la legislación a propósito de esta pandemia. Entonces, a mí me parece que esto es importante porque da cuenta, en primer lugar, de una medida de transparencia, por cierto, del Estado, ya no solo de la propia Contraloría, pero también da cuenta de cómo hemos tenido que ir flexibilizando y adaptando nuestra actuación a la pandemia, como ha ocurrido en muchas otras instituciones. En segundo lugar, señor presidente, quisiera hacer presente a la comisión que, por lo menos desde que yo estoy a cargo de la Contraloría, hace ya 5 años, siempre he asistido y comparecido lo antes posible a las invitaciones que he tenido de comparecencia a la Cámara o al Senado. Solo respecto de esta materia, es decir, solo respecto de temas relacionados con pandemia durante el año pasado, estuve 6 veces dando cuenta, porque creo que ese es mi rol, del rol de la Contraloría, de lo que hemos hecho como Contraloría a propósito de la pandemia. Y en total el año pasado estuvimos 17 veces como institución exponiendo en alguna comisión de la Cámara a propósito de distintos tópicos que tocan a la Contraloría. Yo diría que el año pasado fue un año bajo en términos de comparecencia, precisamente por la pandemia, porque el año anterior había estado por lo menos unas 30 veces en distintas comisiones exponiendo. En consecuencia, presidente, y solo porque es primera vez que me corresponde comparecer ante esta comisión, quiero hacer presente que cada vez que me inviten voy a estar disponible para venir, obviamente en lo más rápido posible. El lunes pasado no pude asistir porque era el Día Internacional de la Mujer y habían varias actividades donde ya me había comprometido y la invitación llegó recién el miércoles anterior, entonces no era posible dejar de asistir a esas actividades. Entonces, pero yo aquí lo que quiero decir es, nuestra intención, por lo menos hoy la mía, es cada vez que me inviten comparecer y comparecer personalmente. Siempre lo he hecho de esa manera, nunca he mandado a un delegado ni a nadie. Así es que yo creo que eso demuestra también la intención de colaborar con el Congreso por parte de la Contraloría para que también pueda tener mejor información para realizar su función. Presidente, yo creo que siempre entre
no tener ningún plan y tener un plan, aunque no sea muy bueno, mejor tener un plan. Y nosotros tenemos un plan en nuestro plan estratégico en la Contraloría. Y yo creo que si uno mira los objetivos del plan de la Contraloría, se va a dar cuenta por qué algunas de las cosas que se hacen hoy día. Y esto es un contexto general para entender las cosas que se han hecho a propósito de la pandemia. En primer lugar, nosotros somos una institución que estamos transitando hacia lo que se denomina una institución que sea impulsada por datos, es decir, que a partir del acceso a bases de datos podamos realizar mejor nuestras funciones. En segundo lugar, nuestra función, si bien es una función fiscalizadora, la única manera de ayudar a que se restablezca la confianza pública y en particular en la administración es a través de su fortalecimiento y entregando la información que sea útil, que sea objetiva, para que pueda tomar buenas decisiones. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer a propósito del programa de Alimentos para Chile. Dicho eso, presidente, me gustaría ahora ya entrar a los ámbitos donde hemos realizado actuaciones a propósito del programa Alimentos para Chile. Como sabrá la Comisión, la Contraloría tiene distintas funciones. Una de ellas es la función jurídica, que se denomina toma de razón, es decir, el control de legalidad previo que normalmente se realiza respecto de actos y decretos de la Administración del Estado. Sin embargo, cuando se trata de actos relacionados con la ejecución de recursos públicos que se aplican a emergencias, la propia ley de presupuesto establece que estas son resoluciones y actuaciones que son, como aparece allí subrayado, de ejecución inmediata. Es decir, que se pueden llevar a cabo directamente, están exentos del certificado de disponibilidad presupuestaria y además el control que realiza la Contraloría lo hace a posteriori. Entonces, el acto se dicta, se ejecuta, pero la Contraloría igual hace ese control de legalidad que se denomina toma de razón, a pesar de que ya no es previo, sino que es a posteriori. Ahora bien, en el caso del programa Alimentos para Chile, y esto es bien relevante que la Comisión lo sepa, porque creo que por esta vía también es una información que es importante que tenga también toda la administración. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar el análisis de datos masivos a la toma de razón. ¿Y eso qué significó? Significó que posibles irregularidades que por la sola revisión de un documento a lo mejor no se detectaba, a través del cruce de datos, a través del análisis de esos datos, de los datos masivos, nosotros pudimos detectar ciertas irregularidades como voy a mencionar inmediatamente. Así, por ejemplo, conflictos de intereses, ampliaciones de giro o mallas societarias respecto de empresas que estaban vinculadas pudieron detectarse rápidamente y por lo tanto elevarse como irregularidades. En total, nosotros solo a propósito del programa de compras de cajas de alimentos analizamos 162 resoluciones con los datos que aparecen allí, 126 fueron cursadas con alcance o simplemente o con alcance, es decir, 126 fueron declaradas en definitiva legales. No quiere decir esto que no haya habido una iteración previa. Algunas fueron definitivamente representadas, 13 de ellas, 18 fueron retiradas y 5 no fueron objeto de evaluación. Y también hubo 70 resoluciones de transferencias de recursos desde la Subsecretaría del Interior a las intendencias. Y esas también tuvieron que ser objeto de análisis. Ahora, aquí desde ya, presidente, quiero destacar un problema que surge a propósito de las transferencias de recursos, es que las transferencias de recursos desde el Ministerio del Interior, tanto a las intendencias como a las municipalidades, son transferencias que tienen muy pocas condicionantes, muy poca regulación, tienen, por así decirlo, solo un rótulo que podríamos decir emergencia COVID, y eso hace que sean recursos extrapresupuestarios y que tengan muy poco control. Así, por ejemplo, cuando se hacen transferencias, cuando se hicieron las transferencias de recursos desde las intendencias, desde el Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, a las municipalidades, estas pasaron a ser lo que yo denomino de manera un poco coloquial, pero es fondos propísimos de los alcaldes y las alcaldesas, porque básicamente podían aplicarse en cualquier cosa sin siquiera un control por parte del Consejo Comunal, que es el primero que debe fiscalizar el uso de esos recursos. Bien, para dar algunos ejemplos de lo que se hizo a propósito de la toma de razón, por ejemplo, quiero citar acá esta resolución que fue representada, es decir, fue declarada ilegal en definitiva por parte de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, es la resolución 42, donde solo voy a leer la parte que está subrayada, que dice en consecuencia, y esto decía relación con el objeto de la empresa a la que se estaba adjudicando,
ni el objeto social, ni el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos de la empresa Tovar y Tovar tienen relación con el objeto del contrato. Es decir, se había contratado, aquí no hay que olvidarse que son todos tratos directos, se había pedido cotización a una empresa que no tenía nada que ver con el rubro de los alimentos. Pero acá además hay otro hallazgo a propósito de la toma de razón, que normalmente no tiene esta característica, y es, como aparece en el segundo párrafo, según los antecedentes que constan en el portal de Mercado Público, el lugar en el cual se llevaría a cabo la entrega de las cajas de mercadería está emplazado en la dirección declarada por la Sociedad Comercial Inversiones McConnell Limitada como su domicilio, proveedor que también presentó cotizaciones en el proceso de trato directo en Comentó. Es decir, eran dos empresas en el fondo que estaban trabajando juntas y una de ellas era efectivamente la que estaba haciendo el trabajo y que no fue efectivamente la adjudicada. Otro ejemplo de resolución que fue representada, es decir, declarada ilegal, en el caso de la Intendencia de Antofagasta, dice: revisado el portal del Servicio de Impuestos Internos, se advierte que el contratista declara como giros desde el año 2016 las actividades de asesoría y consultoría, y solo con fecha 4 de mayo del 2020, es decir, el mismo día en que se le pide la cotización por la Intendencia, se agrega como actividad tributaria la venta al por mayor de confites, huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos. En consecuencia, ni el objeto social ni el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos del proveedor a la data en que le fue requerida su cotización guardaban relación con la finalidad del contrato, sin que en el instrumento en examen se señalen los motivos que condujeron primero a requerirle su participación y luego a suscribir un contrato con ese proveedor, a través del trato directo. Entonces, presidente, acá esto ya nos va dando un indicio de, obviamente, que estos tratos directos que se realizaron a propósito de este programa tenían ciertos riesgos, por decirlo en términos un poco neutros. Avanzando, también en el caso de Arica, perdón, me retrocedí, también en el caso ahora de Tarapacá, seguimos en el norte, está este caso de esta resolución, eran dos, la 3 y la 4, en que al consultar la situación tributaria del proveedor D&D Sonido y Compañía en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, se observa que a la data de celebración del contrato y a la de la emisión de la orden de compra por parte de la Intendencia, obviamente, esa empresa declaraba giros que no se relacionaban con el objeto del trato directo, tales como servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos, venta al por mayor de productos químicos, venta al por menor de aparatos eléctricos, textiles para el hogar, transporte de carga por carretera y otras actividades de servicios personales, comprobándose que con fecha 16 de junio amplió su giro a través del código que ahí aparece, venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos. Entonces, ahí uno ve, presidente, que podríamos decir que la empresa aquí, solo con ocasión del trato directo, amplió el giro. Este caso, el de estas resoluciones que ahora voy a mostrar, es un poco peor porque habla de que el contrato se adjudica a una persona natural, a la señora que aparece ahí, la señora Lorena Barrientos. Sin embargo, a pesar de que era la proveedora seleccionada, de acuerdo a las validaciones que se hicieron en terreno por la Contraloría, se verificó que en el lugar de acopio el trabajo estaba desarrollándose en términos operativos, esto es la gestión con los proveedores, contratación de personal, armado de cajas de alimentos y la coordinación para la distribución de los beneficiarios por el señor Juan Carlos Ayala Brito y la señora Jimena Ciudad, que son propietarios de la empresa CIA Eventos. Y luego la propia adjudicada, si vemos el párrafo 2 de este oficio de representación, uno ve que ella había dicho expresamente que, comillas, no es tanta confianza porque yo no estoy haciendo las cajas a CIA Eventos, yo presté el nombre, no he recibido ni un peso al respecto. El problema de esta empresa CIA es que esta empresa estaba, como aparece allí, estaba suspendida e inhabilitada para contratar con el Estado por incumplimientos anteriores. Entonces, en el fondo aquí teníamos una persona que estaba haciendo, como se dice, de testaferro para poder operar con el GORE de Tarapacá. Luego tenemos otro caso de una cotización que se solicita a una empresa que tenía actividades de consultoría y que tampoco tenía nada que ver con el objeto del contrato que se le estaba adjudicando por parte de la Intendencia de Antofagasta. En conclusión, respecto de esta parte, solo esto es una muestra, obviamente, presidente, por su intermedio de la comisión, se trataba de recursos de ejecución inmediata, porque era una glosa de emergencia, por lo tanto, la toma de razón acá
como dije, no es habilitante para ejecutar el contrato, pero sí fue llevada con posterioridad y con estos hallazgos que he mostrado en ejemplos. Ahora, todos estos casos de compras de canastas de alimentos fueron por la vía del trato directo, es decir, era el propio mandante el que seleccionaba al proveedor, y en muchos casos eran proveedores que no tenían experiencia en el rubro. Muchos de estos proveedores ampliaron su giro con ocasión de la cotización que se les estaba solicitando, incluso el mismo día. Y además, hay que tener en cuenta que todas las transferencias que se hacían, y en particular las transferencias que se hacen a los municipios, se hacen en este carácter de fondos extrapresupuestarios, lo cual deja, desgraciadamente, porque la legislación lo prevé así, en una especie de situación de uso discrecional por parte de los destinatarios de esos recursos. Eso a propósito del trámite de toma de razón. Luego, a propósito de la siguiente función, que es la función financiera, por así decirlo, de la Contraloría, donde se realiza la evaluación de los precios, que es a los que estaba haciendo alusión el presidente de la comisión antes de comenzar. ¿De qué se trató esto? Este fue un estudio que hizo la Contraloría, fue un levantamiento de información que era necesario, en primer lugar, para saber qué precios se estaban pagando. Obviamente, esa información útil, que es útil para que la conozca la ciudadanía, pero además era importante tener esa información porque nosotros, además, a propósito de la otra función, que es la función fiscalizadora de control externo, íbamos a realizar un programa de auditorías. Entonces, para ir rápidamente y no aburrir a la comisión, pero ir a lo importante de este estudio, que además está disponible obviamente en el sitio de internet de la Contraloría con todos sus antecedentes, hicimos una comparación de precios. Lo que hay que tener en cuenta acá es que acá se hizo una comparación de precios, presidente, por su intermedio, entre el 18 de mayo y el 30 de junio. Ese es el precio que se toma para determinar cuánto se pagó por parte de las distintas intendencias respecto de las cajas que se compraban. ¿Ya? Ese es el periodo. Ahora, las cotizaciones que la Contraloría hizo para poder determinar esa comparación son hechas a comienzos de julio, por así decirlo, la primera semana o los primeros 10 días de julio. Evidentemente hay un desfase, sin embargo hay que decir que los meses de mayo, junio, julio, el IPC fue del 0%, por lo tanto no hay una diferencia desde el punto de vista de los precios, o no debería haberla. También en estas cotizaciones se excluyeron aquellos elementos que por así decirlo, tuvieron una gran volatilidad de precios. Es decir, que estaban muy caros al comienzo. Guantes, mascarillas, alcohol gel. Esos elementos no se consideraron en las cotizaciones porque obviamente generan una distorsión del punto de vista de la comparación. En el periodo que va del 18 de mayo al 30 de junio, las intendencias en total gastaron más o menos 92.000 millones de pesos en cajas de alimentos. ¿Por qué aparece acá entonces, por ejemplo, que hay 77.200 millones de pesos en cajas de alimentos? Bueno, porque la diferencia no pudimos acceder a ella porque no estaban las órdenes de compra. No teníamos la información. Y eso ya es un problema de por sí. Ahora, hubo que entrar en cada una de las órdenes de compra para determinar cada uno de los elementos que estaban en esas órdenes de compra. Algunas de ellas eran genéricas y por lo tanto también tuvieron que excluirse. Y, por ejemplo, cuando digo cada uno de los elementos, quiero decir, por ejemplo, aceite, arroz, pasta, azúcar, harina, etcétera. Y esos elementos luego hacer la comparación, y la comparación se hizo con 4 proveedores minoristas, es decir, supermercados que ofrecen sus productos en línea. Entonces, se llegó a un precio promedio de los elementos que se compraban. Por ejemplo, en Tarapacá ese precio promedio era de 51.000 pesos en promedio por caja. Y la comparación, comparando esa misma caja promedio, haciendo esa cotización, nosotros llegamos a que costaba 28.693 pesos. Es decir, había una diferencia de 44,3%. Ahora, presidente, uno podría decir, bueno, aquí la Contraloría hizo una comparación de precios entre las órdenes de compra y precios minoristas, precios al detalle, y eso es efectivo. O sea, es decir, probablemente esta diferencia, en realidad me atrevería a decir que con toda seguridad esta diferencia hubiese sido muchísimo mayor si uno hubiese hecho una cotización con proveedores al por mayor. ¿Ya? Eso es
Eso es así. Entonces, a mí me parece que estas diferencias de precios pagados y efectivamente lo que hubiese costado, por ejemplo, a través de una cotización en un supermercado de línea que se puede buscar en Internet, no quiero decir las líneas de supermercado, pero obviamente uno se puede imaginar cuáles son los que tienen presencia nacional, uno podría encontrar que estas diferencias son bastante altas. Solo en el caso de BioBio salió más barato haber comprado a través de la Intendencia y no, por ejemplo, a través de, por ejemplo, que se hubiese entregado esa plata a los destinatarios. Pero también nosotros hicimos otro ejercicio como Contraloría y yo expresamente le pedí a cada Contraloría regional que tomara esa lista promedio y comprasen donde ellos hubiesen comprado. Es decir, en el lugar reconocidamente más barato de la región. Por así decirlo, en un supermercado mayorista o en el local de la esquina o como un contralor regional me decía, en la distribuidora Santa Nené, que es conocidamente más barata. Y entonces allí nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Tarapacá, entre la caja tomada para el ejemplo, que costó 52.500 pesos, y esa misma caja, cotizada en ese comercio conocidamente barato, era de 28.970 pesos. Es decir, una diferencia de 23.530 pesos, o dicho de otra manera, hubiese permitido comprar un 81,2% más de productos en esa distribuidora. Entonces, esa es la realidad en el sentido de que ya no la comparación con un supermercado de línea, sino que uno hubiese dicho, bueno, aquí tienes esta lista y por favor cotízamela en el lugar de la región que sea conocidamente más barato, porque obviamente todo el mundo sabe dónde pueden costar las cosas un poco más barato. Y esas son las variables de precios que se pueden apreciar a propósito de estas cotizaciones. Entonces, si uno va solamente a los promedios que se pagaron fueron un 12,1% de cotización más alto, pero esto incluye un 4% que es el valor que se consideró como costos para los insumos y servicios, es decir, para poder embalarla y para poder trasladarla a los destinatarios. Si no se hubiese considerado eso, el promedio hubiese sido de 15,6. Ahora, como aparece ahí también dentro del resumen de las conclusiones, en 15 de las 16 regiones se compraron canastas a un precio mayor que al que cotizó cada Contraloría regional, y ahí aparecen los valores. Se pagaron 23.530 pesos más, 16.000 pesos más, 15.000 pesos más y así sucesivamente. Entonces, el problema que tiene esto, presidente, por su intermedio, es que si usted lo multiplica por las miles de canastas, esto da una cifra que es bastante importante en términos de recursos que se gastaron de más y que podrían haberse ahorrado o que se podrían haber aplicado al mismo fin y no haber terminado, obviamente, en precios que eran más altos que aquellos que incluso están considerados en el comercio minorista. Bien. Ahora, nosotros esta información, y por eso este pantallazo, se la hicimos llegar tanto a Chile Compras, para que la tenga y para que pueda solucionar sobre todo el tema del problema que hay con las órdenes de compra genéricas que no daban cuenta del detalle de lo que se estaba comprando, pero también a las distintas intendencias para que mejoren sus procesos, ¿ya? O sea, este es un estudio que no da lugar, como sí lo vamos a ver más adelante, otro tipo de acciones, este estudio no da lugar a sumarios ni a denuncias al Ministerio Público. Este es un insumo para mejorar procesos por parte de la Administración y también para nosotros poder realizar nuestras auditorías. Bien, dicho eso, quisiera ahora pasar a las auditorías que sí dan lugar a esas acciones y cursos de acción como me estaba planteando usted, presidente, al inicio de la sesión. A propósito del COVID, nosotros, desde el punto de vista de las fiscalizaciones, es decir, de auditorías e investigaciones especiales, hemos realizado estamos en ejecución de 423 acciones de fiscalización. En distintos ámbitos, como usted puede ver, presidente, y por su intermedio de la comisión. En materia de registro epidemiológico, por ejemplo, aquí estamos hablando de cifras de contagio y fallecidos, ya me tocó comparecer en una comisión por esto mismo, a propósito de compras de insumos y de bienes necesarios para la pandemia, me refiero, por ejemplo, a todos a respiradores o a elementos para poder atacar la pandemia. 139 fiscalizaciones en materia de infraestructura, y ahí está, por ejemplo, lo ya conocido en términos mediáticos como espacio riesgo, pero también la utilización y la habilitación de las residencias sanitarias, y luego la entrega de beneficios sociales.
Y entre ellos están, obviamente, las compras que hicieron las intendencias y también las municipalidades. Las compras, me refiero en este caso a las compras de canastas, que es lo que aparece allí marcado en ese rectángulo rojo. Bien, del punto de vista de canastas, hay tres grandes subgrupos. Por un lado están las compras que hacen las municipalidades, y ahí estamos realizando 160 auditorías. Las compras que han hecho las intendencias o los gobiernos regionales, los tratamos a los dos como un todo, son 32 auditorías. Y las compras que ha hecho Junaed, a propósito del programa de alimentación escolar, que tuvo que mutar hacia un programa de compra también de canastas, que son 16 auditorías. Entonces yo ahora me voy a concentrar, no tengo ningún problema más adelante para venir a exponer las otras auditorías, o los otros grupos de auditorías, a propósito de las compras que se hicieron por intendencias y por gobiernos regionales a propósito de canastas. Entonces, como se puede ver allí, presidente, por su intermedio en este cuadro, que espero que a lo mejor se alcance a ver, algunas auditorías han dado lugar a lo que se denominan acciones derivadas. ¿Qué quiere decir acciones derivadas? Por ejemplo, un reparo, que quiere decir que hay responsabilidad administrativa y por lo tanto eso se lleva al Tribunal de Cuentas. Hay responsabilidad, patrimonial y se lleva al Tribunal de Cuentas. O sumario, es decir, que puede haber algún tipo de infracción a los deberes funcionarios que puede realizar la propia Contraloría o la entidad, y también denuncias o remisiones a otros organismos, MP, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, este cuadro da cuenta sobre todo de aquellos casos en que, podríamos decir, son más graves y por lo tanto puede generar ese tipo de acciones derivadas. En muchos de ellos no se producen acciones derivadas, en otros todavía estamos esperando complementarla con fiscalizaciones que todavía están en desarrollo, están en ejecución. Esas son las que están todavía en ejecución, presidente, como se puede ver. Hay muchas que todavía en distintas regiones que, si uno las compara con la anterior, ¿por qué se van repitiendo las regiones? Obviamente porque son periodos distintos y también en algunas ocasiones hay que ver cuáles son los recursos que se están aplicando en cada caso. Entonces, por eso son a veces auditorías que uno podría decir se están repitiendo, pero en el fondo son periodos auditados distintos y por lo tanto era necesario también ejecutar una auditoría sobre esos periodos. Ahora, más adelante tenemos la presentación detallada de cada una de las auditorías, pero solo para hacerlo presente a la comisión, como resumen de hallazgos podemos decir lo siguiente. En primer lugar, está el problema de los precios. En general, uno podría decir que hay precios mayores pagados en varias de las intendencias o gobiernos regionales y son mayores a los que se cotizaron por las Contralorías regionales o lo que hizo la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría al compararlo con precios minoristas de supermercados con presencia nacional. Asimismo, una observación recurrente que nosotros tenemos en las distintas auditorías es que existía poco control respecto de los centros de acopio, es decir, tanto desde el punto de vista de la recepción de las canastas ya elaboradas, como de la distribución de las mismas, no a la persona puntual, sino que la entrega, por ejemplo, a la municipalidad para que ésta las pudiera hacer llegar a los ciudadanos. Entonces, ahí hay un problema grave de control desde el punto de vista de los centros de acopio. En tercer lugar, una cosa muy habitual que ocurrió, que es muy material, pero que también afecta, obviamente, que también afecta el valor de la canasta, dice relación con la sustitución de los elementos de las canastas. Si la canasta debía tener ciertos elementos, muchas veces por escasez o porque no, o por alguna otra razón, esos elementos no estaban todos y se sustituían por elementos de la misma calidad, pero distinto peso, o con distinto valor nutricional, o con distinto precio. O sea, por ejemplo, se cambiaba, por ejemplo, 1 kilo de leche en polvo por 2 litros de leche líquido. Obviamente no hay una equivalencia ni en el precio, ni en el valor nutricional, ni en lo que puede servir uno u otro. O se cambiaba harina por una legumbre, pero obviamente que tampoco era equivalente en ninguno de esos dos aspectos. O cambiaba el pesaje y así sucesivamente. Entonces, la verdad que las canastas
este es un trabajo, por así decirlo, muy detallado que se hizo y que da cuenta de la dificultad que tenía llevar a la práctica también esta política pública. También otro hallazgo importante y permanente que tienen las auditorías y que confirma ya lo visto a propósito de la toma de razón es que el trato directo, que se funda en una causal de emergencia y que la Contraloría no cuestiona, sí no aclara en esas resoluciones por qué se privilegian proveedores con ninguna experiencia en el rubro o que incluso se amplían a ese rubro o se crean solo con ocasión de este programa. También en algunas ocasiones se determinó que las empresas que participaban de las cotizaciones que se habían solicitado eran prácticamente lo mismo, aunque no tenían vínculo societario, de momento que compartían el domicilio o una trabajaba para la otra o una simplemente era una fachada o un testaferro respecto de la otra. Todo esto porque se hicieron validaciones en terreno, obviamente, para poder determinar esa situación. Otro aspecto relevante, presidente, por su intermedio, son los cronogramas de entrega, tanto en los lugares que tenían que, tanto en el tiempo en que debía hacerse la entrega como en los lugares. En algunas ocasiones detectamos, por ejemplo, que si bien el proveedor debía hacer la entrega, al final era la municipalidad la que con sus vehículos distribuía las cajas. Y también otro problema que detectamos fue que a propósito de incumplimientos de los contratos, los GORES y las intendencias no aplicaron las multas que corresponden. ¿Ya? Es decir, ahí obviamente también hay un perjuicio patrimonial porque estos contratos normalmente cuando hay incumplimientos llevan aparejados multas que tienen que aplicarse a esos proveedores. Entonces, este es el resumen de los hallazgos, presidente. Yo tengo cada una de las auditorías con cada uno de sus observaciones. Por ejemplo, está esta auditoría, la 432 de Tarapacá, donde está detectado el problema del precio que aparece allí marcado. Pero es una presentación muy larga. Yo estoy disponible para seguir adelante, pero tampoco quiero agobiar a la comisión con tanta información. Si le parece, presidente, voy a ir haciendo algunos aspectos destacados de cada una de ellas nomás. No lo escucho. Hágalo nomás, no hay problema. Ya, gracias, presidente. Ya, entonces, como le decía, en este informe, por ejemplo, que ya está listo, se determinó que el precio pagado por la Intendencia era 232 millones superior al que se hubiese hecho si uno cotizaba en el comercio local, considerando además los costos asociados. Por ejemplo, que es lo que aparece ahí marcado en amarillo. Por ejemplo, en el caso que les había dicho a propósito de la toma de razón, esto también se confirmó en la auditoría, en que esta señora, la proveedora adjudicada, Lorena Barrientos, tuvo solo una participación formal porque había una tercera empresa que era CIA Eventos, la que realizaba en realidad la actividad, era la que estaba acopiando y elaborando las cajas, y el problema es que esa empresa era inhábil para contratar con el Estado, es decir, había sido suspendida por Chile Compra. Lo mismo aparece un poco más adelante a propósito de otras empresas y de los productos que fueron sustituidos. Esto obviamente terminó con una remisión al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público y un sumario que está haciendo la propia Contraloría Regional. En Tarapacá, básicamente había problemas con la formulación o con la composición de las cajas, productos con menor gramaje que aquel que estaba ofertado y que no fue ni advertido ni tampoco se aplicaron las multas que correspondía en ese caso. Incumplimiento del cronograma y así sucesivamente. Quiero llegar a otro ejemplo de Tarapacá, también una diferencia de precio. Esto es importante también. Por ejemplo, acá, para demostrar el tema de las multas, en la Intendencia de Antofagasta, la Intendencia rebajó 1.800.000 pesos y fracción de multa cursada a una empresa, eFood, pero en total, como vamos a ver más adelante, no cursó multas por un monto total de 33.500.000 pesos a distintas empresas que son las que aparecen allí desglosadas. Entonces, ahí de nuevo tenemos un problema con
con la aplicación de multas que están previstas en los contratos y que se aplican directamente frente a los incumplimientos en que incurren las empresas proveedoras. Luego, en Coquimbo, no hay unos hallazgos tan relevantes desde el punto de vista patrimonial, pero sí algunos elementos, por ejemplo, no estaban en buenas condiciones. Por ejemplo, aquí está un poco material, presidente, pero estamos hablando de alimentos. Entonces, alimentos en mal estado, es decir, por ejemplo, garbanzos que estaban con gorgojos, ¿ya? Entonces, eso evidentemente que hacía que esos productos no pudieran ser entregados. En Valparaíso se constató que las cajas de alimentos no contaban con todos los elementos que debían tener, que eran los que se estaban comprando, o que estos fueron reemplazados por otros sin que tuvieran ninguna equivalencia nutricional. Y además atraso en la entrega de 20.160 cajas de alimentos, por ejemplo. En Santiago también los funcionarios que tenían que recepcionar las cajas, recepcionar la mercadería, no tenían datos, no tenían los antecedentes para poder hacer el chequeo y determinar qué cantidad y tipo de productos tenían que contener las cajas que estaban llegando, o los reemplazos eventualmente porque hubiese algún quiebre de stock. Entonces, ahí también tenemos problemas similares. Del pesado, se compraron productos a granel como las legumbres y papas, y estas no estaban bien pesadas o no se pesaban derechamente, o productos distintos a los que se habían señalado en la orden de compra. Y así sucesivamente, presidente. Por ejemplo, hay algunos errores. Voy a avanzar un poquito más rápido, quiero llegar a la de Punta Arenas, que parecen cosas que son un poco materiales, pero que también son importantes porque estamos hablando de hacer llegar alimentos a las personas. Por ejemplo, en este primer punto que dice, se constató la falta de medidas de resguardo en el traslado de cajas toda vez que son transportadas en el pick-up de la intemperie. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es que estamos en Punta Arenas, y obviamente que ese era un elemento relevante para que fueran cubiertas para la entrega de las mismas. Entonces, presidente, voy a llegar hasta acá, si le parece, si usted quiere, para responder preguntas, pero como usted podría ver, y espero que haya quedado más o menos claro, hicimos trabajos en 3 ámbitos: en el ámbito de la toma de razón, donde se analizaron las resoluciones y hubo algunos casos de representación, es decir, que se declaró que había ilegalidad. Hicimos trabajo desde el punto de vista de estudio financiero, en donde se hizo la comparación de precios, e hicimos, y estamos haciendo trabajo desde el punto de vista de la auditoría, con distintos hallazgos que, en realidad, básicamente, uno podría decir, estos hallazgos, además, confirman lo ya dicho en las otras 2 funciones, ¿no? Es decir, a propósito de este estudio más largo, que es la auditoría, confirma los problemas que había en la toma de razón y también en este estudio comparativo de los precios. Eso es, presidente. Yo, bueno, como le decía, quedo disponible para las preguntas o comentarios o para lo que estén conveniente. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor, por su intervención. Ahora vamos a iniciar una ronda de consulta. A mí me surgen al menos un par de inquietudes. Usted señala que todavía no están todas las investigaciones concluidas en términos de algunas regiones que todavía están en proceso de ejecución. Y por lo que usted mostró, son bastantes, más que las que se han logrado iniciar acciones propiamente tal. Lo segundo que quería preguntarle, cuando se hacía este trato directo, ¿era un trato directo del intendente y el alcalde con la empresa, o participaba el consejo municipal o el gobierno regional en su conjunto? Lo otro que viene, las investigaciones que ustedes han hecho, viene a confirmar lo que se señaló desde un comienzo cuando se iba a aplicar esta política de entregar estas cajas de alimentos, donde se advirtió desde un comienzo que se iba a prestar para diversas irregularidades, cosa que usted ha dejado al descubierto de manera muy nítida, muy clara, de que efectivamente eso fue lo que ocurrió. Fíjese, señor intendente, señor Contralor,
que hoy estamos en marzo del 2021. Todavía hay alcaldes, por lo menos en la séptima región, que están entregando canastas de alimentos, que son las que compraron en el invierno y que guardaron para aprovecharlas políticamente, ya que estamos en un proceso electoral. Yo no sé si ustedes están haciendo algún tipo de investigación de aquello, porque por lo menos en la séptima región, donde yo soy parlamentario y donde hemos tenido serios problemas con la Contraloría, como ustedes de público conocimiento y sabe que denuncié la ineficiente conducta del Contralor en la séptima región, que me gustaría saber qué pasó con la Contraloría en la séptima región, ya que yo solicité desde el año 2018 a la fecha más de 10 investigaciones y no se me hizo ninguna. Curiosamente, no sé por qué el Contralor no investigaba lo que yo le solicitaba desde el año 2018. Pero bueno, entonces estamos viendo, por lo menos en la séptima región donde yo soy diputado, que en esta fecha todavía se siguen entregando canastas que fueron las adquiridas cuando se hizo todo este proceso de adquisición de canastas. Entonces creo que ahí hay otra situación muy irregular. Pero en definitiva, yo creo que lo que ustedes han hecho a través de esta investigación es confirmar lo que todos temíamos que iba a ocurrir, que era mucho más lógico entregar un bono para que la gente comprara alimentos más que repartir cajas y que la gente eligiera dónde comprar los alimentos o dónde comprar los insumos que requería para su casa. Así que me gustaría que me pudiera precisar algunas de esas cosas. No sé, diputado Miguel Mellado, diputado Bernales, Jackson han solicitado la palabra también. Gracias, presidente. La verdad es que yo quisiera, señor Contralor, buenos días, que me precisara. Primero, usted dijo que era un estudio, ¿cierto? Estudio que no llevaba consecuencias porque estaban terminando ese estudio. Después se centró en las intendencias y ahí generó en las intendencias, ¿cierto?, de que habían personas que habían ampliado sus giros, que nunca habían estado en este giro de alimentos, de proveedores sin experiencia, de testaferros en el tema. Falta que encontremos, dice usted. Entonces la pregunta es, y eso es solamente la intendencia, ¿qué va a pasar con las que son 32, dice acá? ¿Qué va a pasar con las alcaldías, con las municipalidades, que son 160 auditorías que están llevándose a cabo? Entonces, vamos a encontrar lo mismo, que hay alguna adelanto de esas auditorías en algunos municipios, así como mostró usted algunos adelantos en las intendencias. Hay algunos municipios que ya también se hayan visto lo mismo en los municipios, o sea, proveedores sin experiencia, testaferros, viene en la alcaldía, o sea, es algo que se llevó a efecto no solamente en el trato con intendencia, sino que también en el trato con alcaldías. Y lo otro, estimado Contralor, ¿qué viene ahora? ¿Cuánto tiempo falta, cierto, para que efectivamente sepamos el cuadro completo? Porque hemos visto solamente que está al Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, solamente dos regiones del norte, o sea, el GORE y la Intendencia. Pero ¿cuándo ya se sabe bien, para que no generar expectativas distintas, digamos, lo que pasa con las alcaldías, lo que pasa con las intendencias, para efectivamente tener una conclusión definitiva y no lanzar de que definitivamente se hizo algo mal, porque lo que se buscaba era el bien de la gente con esta caja de alimentos? Entonces, ¿cuándo terminamos esto para tener una conclusión final, Contralor? Vamos a darle la palabra a los diputados Bernales, a continuación después Jackson, y contesta esta primera ronda de consulta, señor Contralor. Diputado Bernales tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, decir que es bastante terrible los resultados que nos muestra el Contralor respecto a las entregas de cajas, y que, como bien se señalaba, se había alertado que esto podía suceder, y lamentable constatar de que ocurrió. Y eso efectivamente lo que genera también es ratificar la molestia que siente la gente y la indignación justificada justamente con este tipo de situaciones, donde vemos en mi región que aún hay ollas comunes, que hay gente haciendo rifas para tener comida, y uno ve en el informe que podrían haber, aquí lo que veo en una de las láminas,
se podría haber comprado 81,2% hasta 57% más de producto para ir a más personas. Chuta, a mí me parece que es muy, muy, muy grave esto. Además, y lo sumo a la pregunta que hacía el diputado Naranjo, respecto también al uso político que se le dio a esta entrega de cajas Contralor, y no sé si ustedes estarán investigando en esa línea. En esta región hubo municipalidades que tampoco entregaron cajas, hubo candidatos que, hubo algunos candidatos al municipio que inventaron fundaciones, ni siquiera eran funcionarios públicos, habían renunciado y se le entregaron cajas para salir a repartir. Hay imágenes de eso, es decir, personas que ni siquiera son de gobierno entregando cajas, y en el caso del gobierno, autoridades, pero por montones, Seremi, autoridades entregando cajas en distintas comunas a título personal. Obvio que si existe una segunda entrega de cajas, así como vamos, o de estas medidas de alimentos para Chile, para mí lo más lógico es entregar una tarjeta, poner ahí los recursos y que los vecinos le compren a los negocios de barrio y que puedan de esa manera poder llegar y poder alimentarse. Otro punto, por su intermedio, presidente, en esta región, además el 2%, el 6%, que es el de cultura, deporte y seguridad ciudadana, se utilizó para la compra de cajas. Es decir, se dejó a los artistas, a los deportistas, sin este fondo para ir a compra de cajas. Entonces también es importante ver, porque cuando se hizo el anuncio en una cadena nacional que se iban a comprar estas cajas, claro, uno dice, bueno, venía plata nueva, fresca, para ir en ayuda, pero resulta que no. Era justamente de esos fondos donde se retiró esta plata, y los artistas, que son trabajadores, igual que el mundo del deporte, también son trabajadores, quedaron sin sus recursos. Entonces, yo podría seguir profundizando todo lo que uno ve en el caso de mi región, pero lo que usted nos ha mostrado lo suficiente tiene una gravedad que yo creo que tiene que tener resultados que sean más allá de una amonestación o una sugerencia de qué se puede hacer en los próximos programas que se implementen. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Jackson tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que los resultados del trabajo de Contraloría expuestos por el Contralor, la verdad es que son escandalosos. Yo al menos lo encuentro escandaloso. Yo había visto los titulares y había compartido cierta información respecto a los titulares, respecto de los hallazgos, que ya parecían de por sí escandalosos, pero el detalle que nos presenta acá, y que probablemente cuando uno va escarbando se hace más preocupante aún, nos confirma al menos dos cosas. Una que ya se ha mencionado, que es que una política, tal como se advirtió, una política de transferencia monetaria, lo más probable es que hubiese generado una reacción más oportuna, porque cada persona podría haber ido a comprar cuando lo hubiese necesitado. En segundo lugar, una preocupación, una respuesta más económica, por lo que nos manifiesta el Contralor según su estudio, hasta el comercio minorista era más barato de lo que resultó, salvo en la región del Biobío, la opción que tomaron las distintas intendencias y el gobierno. Y en tercer lugar, también el uso político que se le dio, ¿no? Previo a distintos procesos electorales, lo comentaba también ahí el diputado Bernales, eran cosas que se advirtieron y que lamentablemente ocurrieron a pesar de que se le dijo de muchas formas al gobierno que esto podría llegar a suceder. Lo que sí, y el segundo punto que me quería referir es a las atribuciones que podía o no tener Contraloría. Y ahí le quería preguntar al Contralor por su intermedio, presidente, porque yo recuerdo que el gobierno en el proyecto inicial del Fondo COVID quería excluir de toma de razón los distintos recursos que se utilizaran. Esto fue aprobado después, igual. Por lo que quiero entender un poco cómo ha sido el antes y después de que se aprobara el Fondo COVID, porque ahí en términos administrativos yo me pierdo un poco para entender cuál fue la forma de utilización de estos recursos, cuál es el detalle que se le entrega al momento en que Contraloría puede llegar a tomar razón, y cuáles son atribuciones que quizás le faltaría a Contraloría para, eventualmente, poder prevenir situaciones futuras como esta.
Porque yo entiendo que esta es una investigación que se hace después, que se hace un par de semanas tratando de seguirle la pista al dinero y que por supuesto requiere mucho tiempo, ¿no? No es algo tan simple de hacer, para nada. Requiere de una cuestión como que demora mucho tiempo, pero no sé si es que en ese sentido el Contralor nos podrá dar pistas de qué se podría hacer mejor. Ya sabemos que quizás se podría haber entregado los recursos directos, pero en el caso de necesitarse, por alguna razón, cualquiera sea esta, de una provisión masiva de algún bien, ¿qué atribuciones o qué protocolos debería seguir la autoridad pública para que estas cuestiones no ocurrieran? Porque nosotros como legisladores o colegisladores, en el caso del uso de los recursos, porque ahí el principal legislador es el Ejecutivo, nosotros no sabemos a veces cuáles son las herramientas que le permiten tener mayor atribución o mayor control sobre los recursos a la Contraloría. Entonces, siempre se alega, no, pero es que la Contraloría al final es un estorbo porque lo hace todo mucho más burocrático y más lento. Y aquí vemos, en este ejemplo, lo necesario y lo útil que son los controles de los recursos al momento de, sobre todo cuando hay confusión y cuando todos dicen, no, mira, hay que hacerlo rápido, es cuando más cosas raras pasan por al lado. O sea, cuando de las cosas más graves que hayan creado empresas básicamente ad hoc para hacerse del negocio. Y ahí yo la pregunta que tengo más bien de índole, que esto puede llegar a ser algo ya de índole criminal, penal, es qué tipo de hallazgos encontraron respecto a, no sé, parentescos o conflictos de interés entre quienes o podían tomar la decisión o podían tener algún grado de influencia sobre la toma de decisión del uso de esos recursos y los proveedores finales. Porque habiendo vínculos sobre esos dos, uno podría establecer ya quizás con mayor certeza, con mayor precisión, el campo de investigación para meternos ya derechamente en lo penal. Entonces no sé si es que ahí tienen antecedentes respecto a eso. Salió un caso en Arica en las noticias respecto a un senador y una vinculación. No sé cómo ese caso habrá avanzado, pero creo que esta cuestión es absolutamente, repito, escandalosa. Y yo creo que, no sé si hay alguien de gobierno acá, pero que nos debería dar explicaciones desde el Ministerio de Interior y desde el Ministerio de Hacienda, sin lugar a dudas. Gracias. Muy bien, señor Contralor. Responde esta primera ronda de consultas porque hay otros diputados que están inscritos para una segunda ronda. Tiene la palabra, señor Contralor. Gracias, señor presidente. Voy a ir en el mismo orden entonces en que se me formularon las preguntas, si le parece. Ya, gracias. Presidente, entonces respecto de lo que usted me estaba señalando, bueno, efectivamente acá tenemos un grupo de auditorías que no están terminadas, un grupo que fue terminado que yo pasé rápidamente en la presentación, destacando algunos de los hallazgos, pero nosotros hay que considerar que este programa fue más o menos a mitad del año pasado fue establecido, y de ahí en adelante hemos ido realizando nuestra labor de fiscalización. Yo no quiero salir inmediatamente haciendo una defensa corporativa de por qué no han salido todas las auditorías, pero sinceramente hemos estado tratando de hacer el mejor esfuerzo como institución. El año pasado fue un año difícil para todo el Estado, pero también quisiera decir que no es lo único que estamos auditando, también estamos auditando en el mundo municipal, varias de esas auditorías también han salido, pero también está todo el resto de la administración del Estado que hay que seguir auditando. Entonces, yo creo que en esta primera vuelta, los hallazgos que hay, probablemente que son hallazgos definitivos, y con eso ya me voy adelantando también a otra pregunta que se hizo, dan cuenta efectivamente de cómo fue implementada o diseñada esta política pública. Yo creo que ese es el valor del trabajo que estamos haciendo, que es un insumo para que ustedes después puedan también realizar su labor y que el Ejecutivo también pueda tener esta retroalimentación y tratar de mejorar esto que ha tenido bastantes errores. Ahora, presidente, respecto de la pregunta suya de los tratos directos y si esto pasaba por el Consejo CONESE, en el caso regional, o del Consejo Comunal, como son recursos que normalmente se transfieren a propósito de emergencias, como había dicho al comienzo,
son recursos extra presupuestarios. Y por eso yo le decía en tono un poquito coloquial de que se trata de fondos propísimos, porque no pasan por esa aprobación. No tienen no requieren de esa aprobación normalmente. Entonces, esa sería la respuesta que le puedo dar a esa pregunta concreta que usted me estaba haciendo. Perdón, Contralor, que lo interrumpa. ¿Eso significa que el único responsable, si es que hubo mal uso de estos recursos, es el alcalde o es el intendente? Claro, porque él en el fondo es el que toma la decisión, ¿no? El intendente actúa ahí en cuanto a intendencia, es decir, representante del Ejecutivo en la región, no en cuanto gobierno de la región. No es GORE, que ahí es intendente más, esto va a cambiar obviamente a partir del 11 de abril, pero no es GORE, es decir, intendente más gobierno, más consejo regional, sino que es intendente solo en cuanto representante del Ejecutivo en la región. Esa es la figura del punto de vista regional, y del punto de vista del alcalde o alcaldesa, obviamente, es recursos extrapresupuestarios que se le transfieren para cajas o para paliar gastos de la pandemia, pero que no, como son extrapresupuestarios, no pasan tampoco por la aprobación en su uso por parte del Consejo. Esa es una deficiencia que tiene la legislación, desgraciadamente. Eso hay que mejorarlo, o sea, me atrevo a decirlo, hay que mejorarlo desde el punto de vista legislativo, porque no hay una ley que les obligue a pasar por los respectivos órganos colegiados. Ahora, también usted, presidente, hacía la referencia a las canastas que se han guardado por las municipalidades. Y aquí también voy a relacionarlo con una pregunta que luego se hacía, y es que en las auditorías que están en curso en municipalidades también hemos detectado eso, ¿ya? Hemos detectado ese hecho. Pero claro, yo no vine a hablar, no he hablado todavía de las auditorías municipales. Entonces, por eso decía al comienzo, si me quiere invitar, el presidente, para más adelante, para venir a exponer respecto de las auditorías en municipalidades, a propósito de este mismo programa de cajas, no hay ningún problema. Señor Contralor, está ya invitado, le vamos a establecer la fecha pertinente. Ya, pero perfecto. Ya dése por invitado ya. Gracias, presidente. Nos interesa concluir esta investigación. Sí, lo que sí y lo digo en tono totalmente propositivo, que de verdad que tengo una agenda bien complicada, entonces, y me gusta venir preparado para poder dar información, ya que sea relevante para ustedes. Entonces, si no puedo inmediatamente a la primera citación, voy a poder a la segunda, pero no es que no quiera venir o no quiera comparecer a la comisión, eso téngalo por seguro. Y, presidente, solo respecto de su consulta, me asusté un poquito por lo que me estaba diciendo respecto de la Contraloría Regional del Maule, y hay una investigación especial que probablemente es la que a la que se está haciendo referencia, que es a propósito del Festival de la Canción de Cauquenes. Señor Contralor, recién, perdón que lo interrumpa, sí. Después que le reclamé a usted que la Contraloría Regional no había dado curso a ninguna investigación que solicité desde el año 2018 en adelante, ninguna. A raíz de aquello, recién he tenido respuesta suya en el año 2021. ¿Ya? Y estamos hablando del año 2018. Es decir, claramente, si usted no lo ve, hay una doble intención del Contralor Regional de no querer hacer las investigaciones que yo le solicité. Estamos hablando, intendente, del año 2018. Les recuerdo, estamos en marzo del año 2021. Es decir, prácticamente han pasado más de 2 años y el Contralor Regional no me ha hecho ni una investigación, ni una. Absolutamente ninguna. Solo ahora, últimamente he recibido una respuesta suya de cosas que pedí hace mucho tiempo. Y hay otras que son del año 2018 que hasta la fecha, de diversa naturaleza, no me llega ninguna. Obviamente usted comprenderá que si no hay curso a esas investigaciones, yo tengo el legítimo derecho a sospechar que hay una doble intención del Contralor Regional de no querer investigar, por alguna razón política o no sé de qué naturaleza, pero él no tiene voluntad de investigar. Bueno, presidente, yo lo que le puedo decir es que estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo, y uno de los valores de la institución es la autonomía. Y esa autonomía es la autonomía, obviamente, política, que se nos tilde a nosotros de que queramos intervenir políticamente o que haya un sesgo político. Eso es una cosa muy
muy compleja para la institución. Entonces yo voy a tomar lo que usted me acaba de decir, presidente, y voy a averiguar un poco más, voy a averiguar qué cosas están pendientes de las que usted ha denunciado, pero también debo decir que hacemos lo que podemos con los recursos que nos entregan. Señor Contralor, que lo interrumpa. La pandemia empezó no el año 2018, ni el año 2019. ¿Ya? Yo le podría encontrar razón si yo estuviera pidiéndole ahora fiscalización, pero cosas que vienen del año 2018, estando en el año 2021, que hasta la fecha no se me entregue ninguna información, me parece sospechoso, raro. Si a usted no le parece sospechoso, raro, me llamaría la atención. Como usted es tan riguroso a veces para algunas cosas, entonces ojalá que esa rigurosidad que usted tiene, que yo la valoro enormemente, ojalá también la pudieran aplicar los contralores regionales. Bueno, presidente, mire, yo no, si le parece, como le decía, voy a hacer esas averiguaciones. Como usted dice, es llamativo o sospechoso la situación, vamos a hacer una recopilación. De hecho, mis colegas me están escuchando ahora, vamos a hacer una recopilación de todas las denuncias que usted ha hecho. Ojalá vamos que a ver esté qué ha pasado. El de la región del Maule. No lo sé, pero por lo menos o si no, llámelo y lo invita para que escuche. Por lo menos las personas que me acompañan en el Congreso van a tomar nota y vamos a averiguar qué pasó con cada una de las denuncias que usted hizo. Voy a seguir adelante, presidente. No lo escuché, pero entiendo que sí. Bueno, respecto de lo que me señalaba el diputado Mellado por su intermedio, presidente, lo que yo debo decir acá es, tal vez no lo dije con suficiente claridad, pero lo que tenemos acá nosotros es el ejercicio de 3 funciones distintas de la Contraloría. La función jurídica, que es la toma de razón, la función, podríamos decir, de estudios financieros, que le corresponde a otra división dentro de la Contraloría, y la función auditora, que a su vez es otra área de la Contraloría. Las 3, todo lo que yo he presentado acá, salvo la lámina que dice en ejecución, de la cual no me pronuncié porque está en ejecución, esos 3 ámbitos están ya terminados. Es decir, son hallazgos que hay en toma de razón, son diferencias de precios que detectamos en el estudio y son irregularidades que detectamos en las auditorías. Es decir, cada una de esas 3 cosas de esos 3 ámbitos, respecto de esos actos, están terminados. Nosotros ya, por así decirlo, se produce un deshacimiento de la Contraloría, eso nosotros ya terminamos ese trabajo y lo que queda ahora es la ejecución de las otras auditorías en el ámbito regional y de las auditorías que están en curso en el ámbito municipal. Entonces, eso es lo que yo quiero poner de manifiesto. O sea, las conclusiones que yo planteé acá son conclusiones, por lo menos desde el punto de vista de la Contraloría, son conclusiones definitivas. Entonces, para nosotros, obviamente, no nos corresponde a nosotros sacar conclusiones de otro estilo, pero del punto de vista del uso de esos recursos, obviamente que hay un ámbito bastante importante de mejora del punto de vista de los gobiernos regionales. Entonces, perdón, de las intendencias. Eso es lo que quisiera decir al respecto. Y del punto de vista de las municipalidades, como dije, nosotros vinimos a exponer básicamente las auditorías que presentamos acá son las de intendencias. Y como me dejó invitado el presidente, ya vamos a concordar una fecha para poder venir a exponer aquellas respecto de municipalidades. Avanzando respecto de lo que planteaba el diputado Bernales, por su intermedio, presidente, bueno, nosotros no evaluamos la decisión política de una política pública, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no decidimos si era mejor pagar un bono que entregar una caja, o entregar cajas y sacar esos recursos y reasignarlos desde cultura o desde deporte. Esas son decisiones que toma la autoridad, que toma el Poder Ejecutivo. Lo que sí nosotros aquí estamos entregando es información que nosotros catalogamos como información objetiva, ¿ya? Esta información nosotros ponemos a disposición de la autoridad y también del Congreso, obviamente también la ciudadanía, de esta información que da cuenta de cómo se implementó esta
esta política pública. Ese es nuestro rol. Son muchos recursos públicos que están involucrados. A ver, solo para ponerlo en contexto, nosotros, por lo menos desde que yo estamos tratando de orientar el trabajo de la Contraloría donde hay grandes recursos públicos. ¿Ya? Entonces, por dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la comisión, nos preguntan, bueno, ¿por qué ustedes auditan a Carabineros? Bueno, los auditamos porque precisamente es la institución que más recursos públicos recibe. ¿Por qué auditan tanto a salud? Porque ahí también hay muchos recursos públicos y así sucesivamente. ¿Por qué no auditan tanto a la Comisión Chilena de Energía Nuclear? Porque precisamente, desde el punto de vista de la cantidad de recursos que hay, no es porque no sea importante, pero la cantidad de recursos que hay no es tan relevante. El programa Alimentos para Chile, en la primera vuelta, por así decirlo, de las transferencias que se hicieron a las intendencias, fueron, como dije, casi 100.000 millones de pesos en 6 semanas. Y eso es muchísima plata puesta en una sola actividad. Por eso entonces estaba puesto el foco en ese control que nosotros hicimos. Y ese era el objetivo, poder entregar esa información. El punto de vista de lo que me planteaba, para ya terminar esta primera parte, presidente, por su intermedio, el diputado Jackson. Claro, nosotros no podemos decir si una transferencia hubiese sido mejor, pero obviamente que este programa tuvo deficiencias, las auditorías y las otras funciones así lo demuestran. Y del punto de vista de las atribuciones que planteaba el diputado Jackson, yo quisiera decir aquí 2 cosas. Primero, del punto de vista del Fondo COVID, quedó con toma de razón, pero con toma de razón las transferencias en 7 días, ¿ya? Lo cual obviamente genera un estrés adicional, pero nosotros estamos dispuestos y vamos a sacar esa pega en el plazo que está establecido. ¿Cuál es el problema de las transferencias? El problema de esas transferencias es que muchas veces no tienen muchas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, las transferencias que se han hecho a las municipalidades para enfrentar los gastos del COVID son, como le decía yo, fondos propísimos. Cualquier cosa que de alguna manera se relacione con COVID queda dentro de ese tremendo marco que le está dando una regulación muy, muy general en esta materia. Y lo segundo que quiero decir a propósito de las atribuciones de la Contraloría es que nosotros carecemos de algunas facultades, ¿ya? Eso es bien importante que quede claro acá en la comisión. Y una de esas facultades que es muy importante es la facultad de poder acceder a las cuentas de los servicios públicos. Por su intermedio, presidente, lo que quiero decir acá es, nosotros no tenemos, por así decirlo, la posibilidad de ir al Banco del Estado, a preguntar por una cuenta única fiscal, para que nos digan, bueno, dígame cuáles son los movimientos que tiene tal servicio público. No estoy hablando de las cuentas personales de los funcionarios o de una autoridad, estoy hablando de la cuenta del servicio o de la municipalidad. Nosotros no podemos hacer eso porque el banco nos dice esto está por secreto bancario. Entonces, eso es una argumentación que hoy día ya no tiene mucha lógica porque de lo que estamos hablando es de plata pública. Si nosotros tuviéramos ese acceso, nos permitiría fácilmente contrastar y saber cuáles son esos movimientos y hacia dónde están fluyendo esos recursos públicos. Yo creo que varios problemas nos hubiésemos ahorrado si eso hubiese sido posible en su momento. Ahora, del punto de vista de los hallazgos a propósito de los conflictos de intereses que me preguntaba el diputado Jackson, nosotros hicimos, dados los indicios que hay, hicimos las denuncias al Ministerio Público, mandamos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado en los casos que correspondía y estamos haciendo los sumarios. Eso partió recién, o sea, la verdad de las cosas es que esto está recién en la etapa indagatoria, eso yo no sé el contenido de ese sumario porque en esa fase obviamente es reservado, pero obviamente que en cuanto estén los resultados nosotros los podemos hacer saber. Eso por ahora, presidente, así que bueno, quedo pendiente. Bien. Una inquietud, señor Contralor. Actualmente se han entregado los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado en las regiones del norte nomás, tengo entendido, ¿no? Sí, presidente, así es. Ya, solo de ellas nomás. Sí, así es. Y solo una consulta, ¿y cuánto calculan ustedes que debiera concluir todo este proceso, tanto a nivel regional como municipal? Presidente, nosotros pensamos que en abril tendríamos que tener la mayor parte de estas auditorías ya, por así decirlo, en la calle, que estuvieran listas. ¿Qué es lo que nos falta por ahora? Ok. ¿Alguna consulta, diputado?
Boris Barrera me ha solicitado la palabra y el diputado Pedro Velázquez. Primero usted, Pedro. Pedro Velázquez primero y después Boris Barrera. Sí, muy breve, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los colegas que están presentes y muy especialmente a nuestros colegas que están en distintos puntos de sus hogares y las regiones. Pero yo quisiera brevemente saludar al señor Contralor, don Jorge Bermúdez, y no obstante que más allá de lo que la labor que cumplen los Contralores regionales, que también es una responsabilidad importante, pero que no siempre van bajo la directrices de su señoría. De hecho, los oficios que yo en lo particular envío van siempre dirigidos hacia usted. Y no los mando justamente lo mismo que dice mi colega Naranjo, no lo mando a la Contraloría Regional, porque sé que usted lo va a enviar y voy a tener una respuesta mucho más efectiva. Pero en la parte principal yo quisiera agradecer, y muy especialmente al diputado Miguel Mellado, por la invitación de su persona, por la claridad que usted ha entregado y sobre todo reconocer su historia donde no le ha temblado la mano del lugar que sea para que en este país efectivamente la probidad sea la función principal de todos los servicios públicos. Por lo tanto, solamente un agradecimiento en lo particular. Eso es todo, señor presidente. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. No sé si se escucha. Sí, perfecto. Oiga, bueno, primero que nada saludar a todos los miembros de la comisión y al Contralor también por haber asistido. La verdad es que, como han dicho varios de mis colegas, lo encuentro completamente gravísima la situación, considerando en que vimos en muchas de nuestras comunas, por ejemplo en mi distrito, donde faltaron cajas. Faltaron muchas cajas y de ese costo se tuvo que hacer cargo en muchos casos las municipalidades. Por ejemplo, acá en la comuna de Renca, recuerdo que en un momento llegaron 40.000 cajas y se necesitaban 60.000. El resto las tuvo que comprar la municipalidad y considerando de que aquí, de acuerdo al informe que nos entrega el Contralor, se podrían haber comprado más cajas, me parece completamente grave porque se gastaron recursos que en los momentos más críticos de la pandemia se podrían haber gastado en otras cosas, así que lo encuentro grave. Y por otro lado también, como también lo han manifestado algunos colegas, algunos alcaldes se guardaron cajas y por eso es importante la invitación que le hizo usted, presidente, al Contralor para que nos hable de esos municipios, porque, por ejemplo, aquí en Conchalí incluso se presentó un recurso en la Contraloría porque estuvieron cajas guardadas más de 5 meses, habiendo decenas de ollas comunes consiguiéndose y haciendo colecta para juntar su alimento y darle la alimentación a la gente que lo requería. La pregunta es... porque no lo logré identificar en el informe del Contralor, es si alguna de estas intendencias dieron explicaciones de por qué compraban a esos precios o por qué contrataban a empresas que extrañamente cambiaban su giro el mismo día en que iban a hacer la oferta. O sea, eso claramente da indicio de que ahí algo raro hubo. Entonces, claro, se habló de todos los casos, los tipos de no sé, de forma de actuar ahí corruptamente, pero sí, y me gustaría saber si hubieron algunas explicaciones, principalmente por qué se compraba tan caro, siendo que en el negocio de la esquina estaba todo mucho más económico. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Alexis Sepúlveda ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Sumarme a la preocupación también planteada por el diputado Naranjo sobre Contraloría Regional del Maule, la celeridad y la respuesta. La respuesta es también tan importante y muy importante, además de la investigación acuciosa que pueda realizar Contraloría. La oportunidad también de la respuesta es fundamental poder tenerla. Así que eso... Yo he tenido en algunos casos sí mejor suerte que el diputado Naranjo, debo reconocerlo en la solicitud de información que he solicitado.
Es que usted es de tal que la Contraloría Regional como queda en tal, que a lo mejor el correo, los buses, las bicicletas no llegan para Linares y Cauquenes. Parece que debe ser donde usted vive en Talca, que a lo mejor solamente responde el Contralor Regional o los talquinos nomás, debe ser muy talquino el Contralor Regional. No, Jaime, si hoy día el proceso es similar, acuérdate que es virtual, así que ni siquiera contacto hemos podido tener, pero en su momento solicité audiencia y no fueron posibles, pero ya está llegando la información, pero me sumo a la preocupación porque es importante el rol que tiene Contraloría, sobre todo en esta época que hay numerosas restricciones en términos de información o del contacto, o la supervisión que puedan realizar muchas autoridades. Por lo tanto, el rol de Contraloría es fundamental, se lo quiero decir, Contralor. O sea, sobre todo en esta época donde muchas veces los controles post justificación de la urgencia muchas veces no se realizan, se flexibilizan, es cuando suceden las cosas que estamos conociendo con respecto al tema de las canastas y muchas otras más que pueden aparecer en el futuro. Entonces, señalar de que me sumo obviamente a la preocupación, yo creo muy relevante felicitar esta conversación que hemos tenido con el Contralor sobre el tema de las canastas, el sobreprecio brutal. Y yo quiero señalarlo porque además el sobreprecio de estos alimentos en una época de pandemia, cuando la gente lo necesitaba con mayor urgencia, cuando necesitamos todos los recursos para enfrentar esta crisis, la verdad es que no solamente es grave, sino que es realmente dramático el que se hayan pagado estos precios y además, lo que es evidente, empresas que se crearon o cambiaron su razón social días antes. ¿Ah? Aquí somos todos adultos. ¿Ah? O sea, todos sabemos lo que eso significa. Días antes que empresas hayan cambiado su razón social o se hayan creado para tal efecto, y a los días después están adjudicando importantes proyectos de entrega de canasta. Eso es aquí en la Quebrada del Ají lo que todos sabemos. Y por lo tanto, yo le pido también a los colegas, y no solamente a los colegas de oposición, que por cierto, tenemos un rol mucho más activo en la fiscalización del Ejecutivo. Yo hago un llamado a Miguel, yo lo conozco, con Miguel Mellado tenemos una excelente relación, y él dice las cosas pam pam, vino vino, como la siente, y quiero pedirle de que pueda apoyarnos en una comisión investigadora, porque creo que este tema es sin duda un tema que nosotros tenemos que asumir como Congreso y ver qué otras aristas eventualmente pueden haber a la información que ha entregado el Contralor y ver si efectivamente hay algún delito que amerita ser investigado por el Ministerio Público. Así que Miguel, a Harry, que los veo ahí, a todos los colegas, invitarlos a firmar esta comisión investigadora que esperamos se instale en el Congreso, a Pedro Velázquez, que lo estoy viendo ahí con el puño. Giorgio ya me escribió, me dijo que está ok para poder avanzar en una investigación que nos permita determinar los alcances de todo lo que hemos conocido. Por cierto, entendamos la gravedad de quienes se aprovechan en época de pandemia, cuando la gente necesitaba estos recursos en cantidad y en oportunidad de aprovechar estas cosas, de hacer estas cosas que obviamente dañan a la población. Así que agradecido, presidente, invitado a todos, usted ya firmó, usted como siempre, como reloj ahí puesto, e invitar al resto de los colegas a firmar esta comisión investigadora. Muy bien, gracias, diputado. Bien, no sé si habría algún otro parlamentario que quiera solicitar la palabra, pareciera ser que no. Bueno, señor Contralor, don Jorge Bermúdez, agradecerle su exposición, verdaderamente creo que ha sido muy pertinente, oportuna, muy rigurosa, y ojalá pudieran avanzar lo más rápido posible en lo que queda, y nosotros vamos a concordar con la Secretaría cuándo podemos volver a invitarnos, porque nos parece muy importante seguir profundizando sobre este tema, porque a través de su investigación lo único que se ha hecho fue confirmar todo lo que se sostuvo antes que se entregaran las canastas, que esto se iba a prestar para negociado, más aún si era por trato directo, que probablemente iba a haber situaciones irregulares, y esto ocurrió en todos los municipios, digamos con claridad, sean de gobierno o oposición, no es una cosa únicamente de determinados municipios. Y por eso que creo que es importante, intendente, Contralor, ya que todavía hay canastas en algunos municipios, y le digo Cauquenes, que es Macondo, Cauquenes, la comuna de Cauquenes Macondo, en Longaví, en Linares, se están repartiendo canastas todavía, y obviamente que son canastas que quedaron de las anteriores, pero Cauquenes Macondo,
Entonces, como queda muy lejos de Talca, parece que el Contralor Regional no quiere investigar Cauquenes. Porque ahí es donde tenemos el mayor problema, y el Contralor Regional se hace leso desde el año 2018. Desde el año 2000, no sé, pues a lo mejor, no sé, no pensemos mal, ¿ya? Pero desde el año 2018 que no quiere investigar Macondo el Contralor Regional. Bien, señor Contralor, Presidente, muchas gracias. Una pregunta. Disculpe, yo le había hecho una pregunta al Contralor. Señor Contralor, ¿se puede contestarle la inquietud del diputado Barrera? Sí, rápidamente, para no quitarle mucho tiempo, presidente, por su intermedio. Mire, la verdad que explicaciones no nos dan a nosotros, no es que nos corresponda tampoco exigírselas. Nosotros hacemos, por ejemplo, en la toma de razón, como ustedes vieron en el cuadrito, muchos actos al final terminan tomándose razón porque ya formalmente nosotros no encontramos un elemento que permita decir que que no estaba bien hecho. Por eso después viene otra parte, que es la auditoría, y nos permitió in situ constatar los problemas que podrían haber habido. Ahora bien, en realidad, por eso es importante esta interacción de la Contraloría en el Congreso. De hecho, en muchas partes del mundo las Contralorías dependen del Congreso, ¿no? En el sentido de que nosotros lo que hacemos es entregar la información para que ustedes tomen decisiones como las que se acaban de estar tomando a propósito de la exposición que se hizo. Pero nosotros no recibimos esas explicaciones por parte de la autoridad. No es así. Eso es lo que puedo decir por ahora, presidente. Muy bien, muchas gracias. Reiterarle nuestro agradecimiento, señor Contralor. Muy amable, muchas gracias a usted y a su equipo. Nos estamos viendo, lo liberamos. Muy amable. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Entonces, a continuación, vamos a abordar el proyecto en cuestión para votarlo en general. ¿Qué quería? ¿Sí? Tiene la palabra, diputado Mella. Gracias, presidente. Me parece muy bien como conclusión también que esta comisión, en forma transversal, y ahí le pido a los colegas que también firmen en un proyecto de ley, que trabajemos un proyecto de ley que efectivamente lo que dijo el Contralor sobre que la Contraloría pueda acceder a las cuentas fiscales de los entes, tanto municipios como gobiernos, que tengan en los distintos bancos, me parece muy bien. Y yo creo que esta comisión podría hacer un proyecto de ley que corresponde a eso para que darle mayores atribuciones a la Contraloría para que pueda pedir los movimientos de las cuentas de los estamentos públicos, sean estos centralizados o descentralizados en el país. Ok, trabajemos entonces una propuesta en esta dirección. Muy bien, ha ingresado el subsecretario de Hacienda. Mucho gusto, subsecretario, saludarlo, a su equipo también. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Como bien saben, nos corresponde hoy día votar en general, ya que mañana vamos a ver en particular el proyecto que dice relación con que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de los medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito, prepago, boletín 13.654-03. No sé si antes de votar, señor subsecretario, quisiera agregar algo, complementar alguna cosa en particular. Hola, presidente, un gusto saludarlo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto saludar a toda la comisión que usted preside. Solamente relevar la disposición del Ejecutivo para avanzar en este proyecto que entendemos tiene una amplia aprobación en términos generales. Es un proyecto muy bueno para la industria, pero finalmente es mejor aún para los consumidores, las pequeñas y medianas empresas. Así que por eso nosotros agradecemos la disposición que ha tenido la comisión que usted preside para poder avanzar. Entendemos que, según lo que usted señala, presidente, ahora se votaría en términos generales y mañana en particular. Solo señalar, presidente, allí que respecto del total de los artículos del proyecto, en 10 prácticamente... en 10 no hay indicaciones, hay indicaciones en un artículo en particular, y sobre ello nos gustaría referirnos también cuando usted lo estime apropiado, presidente. Pero simplemente eso, valorar la disposición, el trabajo conjunto, y creemos que este va a ser, en definitiva, un buen proyecto para el país. Gracias, subsecretario. Se han presentado algunas indicaciones, no sé si el secretario puede dar lectura y decir en qué... Víctor, están en el comparado, disculpe, presidente,
En la página 11 del comparado se encuentran las indicaciones que ha presentado el diputado Alejandro Bernales, que son al artículo 8, que determina sobre la determinación de límites a las tasas de intercambio. Y hay indicaciones al literal A, B y C de dicho artículo. Y además se presentó una indicación del diputado Jaime Naranjo, que son dos. Artículo transitorio. Una al artículo segundo transitorio y después un transitorio nuevo. Otro artículo transitorio cuarto, que sería el artículo cuarto transitorio. Esas son las indicaciones que tenemos, presidente. Sí, diputado Miguel Mellado ha solicitado la palabra antes de votar en general. Gracias, presidente. Sí, nosotros pedimos también un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional. Sería bueno si lo podemos apurar para que llegue antes de votar, en particular mañana, para poder leer ese informe que habla sobre el tema de las tasas también, porque algunas de las indicaciones hablan de fijación de tasa. Entonces yo creo que estamos fijando algo sin tener no solo las atribuciones, sino que también los conocimientos para poder fijar esa tasa. Lamentablemente tengo entendido que no ha llegado, ¿no? No, pero presidente, ¿le puedo informar? ¿Le puedo informar al Álvaro, muy bien, si usted tiene información de última hora. No, lo que pasa es que me dijeron, lo pedí con la máxima celeridad por la complejidad del tema y es necesario tenerlo hoy día en la tarde o a más tardar mañana. Voy a volver a llamar para ver si pueden dar cumplimiento a la exigencia nuestra. Ojalá que pudiera llegar antes de las 5 de la tarde. Voy a insistir, presidente. Ya, muy bien. ¿Tomo la votación yo? Tomo entonces la votación en general del proyecto. Ya, entonces... estimados señoras y señores diputados, se vota en general el boletín 13.654-03 en segundo trámite constitucional. Diputado Barrera. A favor, señor secretario. Diputado Bernales. A favor. Diputada Cid. A favor. Diputado Jackson. A favor. ¿Perdón? A favor. A favor, ya, que no lo escuchaba bien. Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Lavín. Diputado Lavín. Diputado Mellado, don Miguel. A favor, señor secretario. Diputado Rentería. Diputado Rentería. No está. Diputado Sepúlveda, don Alexis. Diputado A favor. Sepúlveda. A favor. Diputado Soto, don Raúl. Diputado Soto, don Raúl. Diputado Van Rieselberghe. Ahí está. Diputado Van Rieselberghe. No hay respuesta. Diputado Velázquez, don Pedro. A favor, señor secretario. A nombre de nuestro presidente. Don Jaime, el presidente. A favor, don Álvaro. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en general el proyecto, señor presidente. Aprobado en general el proyecto, entonces. Muy bien. Álvaro, una consulta. Nosotros para mañana tenemos la discusión en particular de este proyecto y antes vamos a escuchar a la directora del INE. Sí, por la cosa la alza los precios de algunos productos. Exacto. Eso es todo lo que tenemos en la tabla de mañana, ¿no? Sí, así es, presidente. Ya. Estamos entonces... Oiga, presidente, ¿sí? Respecto de refundir los proyectos, hay que hacer un trámite previo que lo exige la ley, es que hay que notificarle a cada uno de los autores si están de acuerdo con este procedimiento. Es solamente un mero trámite, pero hay que hacerlo, porque tenemos que dejar constancia en la sala que hicimos el trámite. Se les manda un correo diciéndole eso. Ya, entonces lo encomendamos para... Presidente, disculpe,
El subsecretario está pidiendo la palabra. Sí, lo estoy mirando ahora, justamente de reojo, lo alcancé a mirar. Entonces, antes de pasarle la palabra al subsecretario, entonces, don Álvaro, usted hace las consultas, pero como son miembros de la comisión... No, es que hay otros diputados también, no solo son los autores. Ya, ok, muy bien. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, primero agradecer a la comisión por esta aprobación unánime del proyecto. Creemos que va en la dirección correcta y agradecemos ese esfuerzo. Lo segundo, presidente, es que entendemos que las indicaciones que van a hacer la votación mañana en particular aluden principalmente a la reducción de plazos, ¿no?, en la fijación de la tasa cuando esto entre en régimen a partir del trabajo que haga la comisión. Pero también aluden a algunos elementos vinculados a... ¿recuérdame el otro componente? Fijación temporal, presidente. Ahora, lo que ocurre allí, presidente... A los consumidores. Exactamente, y a escuchar la voz de los consumidores para que haya una respuesta particular, pormenorizada de la comisión. Bien, lo que quisiéramos señalar, presidente, es que respecto de esta fijación transitoria, nosotros recomendaríamos, presidente, si pudieran citar eventualmente para mañana, si usted lo determina, por supuesto, al fiscal nacional económico para que explique el detalle de cómo ellos están avanzando en los cálculos para una fijación eventual de la tasa, ¿no? Eso es súper importante porque nosotros como Ejecutivo, presidente, no somos partidarios de una fijación transitoria hasta que opere en régimen la comisión, por los efectos que puede tener eventualmente condicionando el trabajo de esta comisión, que lo va a hacer a partir de estudios y seguramente van a ser estudios internacionales también, como lo ha hecho la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, en fin. Eso, presidente, para efectos de poder conocer en detalle cómo ha operado ese proceso. Y luego, respecto de los plazos, presidente, también señalar, y lo vamos a conversar seguramente más en detalle mañana, pero la experiencia internacional muestra que este no es un proceso tan simple, ¿no? Por lo tanto, por eso es que en el Senado nosotros discutimos de que el plazo fueran 15 meses para la fijación. Eso eventualmente se puede discutir, pero llegar a un plazo tan acotado como 6 meses, la verdad es que puede ir en detrimento de un trabajo acucioso o de calidad de la comisión, considerando que, por ejemplo, en Australia el plazo destinado a fijar esto fue de más de 12 meses, ¿no? Entonces, simplemente poner esos elementos sobre la mesa, que ya estamos discutiendo más bien en el margen, ¿no? Pero son todos elementos que tienen que integrar, por un lado, la amplia participación, con los plazos que ya están señalados en la ley hoy día, pero al mismo tiempo con un trabajo con celeridad y al mayor estándar de calidad posible. Entonces, el equilibrio entre la participación, las respuestas acuciosas a quienes formulen las consultas, pero también salir a tiempo con estos resultados, es algo que tenemos que poner sobre la mesa para balancear, presidente. Eso es cuanto quería señalar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor subsecretario. El diputado Joaquín Lavín ha solicitado la palabra antes. Sí, gracias, presidente. Le quería pedir a usted que pueda recabar el acuerdo de la comisión para poder sumar mi voto favorable, por favor, al proyecto. Unanimidad. ¿Habría acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Se incorpora el voto del diputado Joaquín Lavín. No altera los resultados, así que no hay problema. Muy bien. No le podemos fallar a Joaquín. Sobre todo a la Sofía Civi, el diputado Harry Jürgensen y el diputado Mellá. No quise decir Lavín, pero dije Joaquín. Muy bien, subsecretario. Acogemos sus inquietudes y lo tendremos en consideración. Muy amable. Levantamos sus responsabilidades para que siga cumpliendo sus labores. Muchas gracias. Gracias, secretario, entonces habría que invitemos al fiscal nacional económico para mañana nos pueda acompañar si es posible. Ya. Y el estudio de la biblioteca también. Me informan de la biblioteca que el estudio va a estar para mañana. Estaban viendo la sesión. Así que, ya. Muy bien. Si no habiendo nada más por tratar, se levanta la sesión por haberse cumplido su objetivo.